Adriana Trujillo Cedeño y hoy súper feliz con esta entrevista tan esperada con nuestro queridísimo pastor, muy de la casa, Guillermo Martínez Perdomo. Pastor, bienvenido a Cristo al Parque Radio Desnudando el Alma. Es el pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia de Neiva. Pastor, bienvenido. Diana, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues para mí también es una inmensa bendición estar aquí en su emisora, que sé que está llegando al corazón de mucha gente. Amén. Y qué determinante eso para este tiempo. Claro que sí, pastor. Siempre es un placer poder encontrarnos con usted y contarles a nuestros seguidores que una de las palabras de vida que tenemos durante la semana, pues tenemos la gracia de recibirla de parte suya y de parte de Dios para edificarla. Pero entonces quiero aprovechar para invitar a todos nuestros seguidores precisamente para que se conecten desde las horas de la mañana, porque a través de nuestra aplicación por Play Store no solamente tenemos la música de alabanza y adoración de nuestra radio, que es una radio que independientemente del credo religioso lo que busca es acercar al ser humano al amor de un papá Dios que siempre busca lo mejor para sus hijos. Así que la invitación es para que desde las 6 de la mañana y con repetición a las 12 del día se conecten con una palabra de vida de uno de los sacerdotes de la región. Tenemos también dos monseñor, uno del Caquetá y uno de Garzón. Y a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde tenemos una palabra de vida de uno de los pastores, y entre ellos pues contamos con este maravilloso también papá de multitudes, porque si Dios le ha dado la gracia también es de poder abrazar a todos y con una gracia especial. Y hoy queremos entonces dar a conocer precisamente a los seguidores quién es el pastor Guillermo. Con mucho gusto, claro que sí. Aquí estoy para servir. A ver, Adrianita, bueno, Pastor, contemos me un va. poco entonces quién es usted. Contémosles a nuestros oyentes y a nuestros seguidores dónde nació, quién es, por qué en la ciudad de Neiva. Contemos un poco de ello. Ok. Bueno, yo soy del Huila, nací en Tarqui. Nací en Tarqui, muy poco conocí a Tarqui porque pues mis padres se trasladaron para Garzón, y bueno, ahí estuve como hasta los 10 años más o menos. Posteriormente nos trasladamos a Cali, y entramos mi padre, por errores que comete, pues entramos en una situación muy compleja, muy difícil, la familia pasando por una situación muy difícil, andando de un lugar para otro. Bueno, yo siempre he sido como que no dejo a una corta edad, no dejo que no dejaba pues que las cosas, no me acostumbraba a una situación, a circunstancias tan difíciles. Mi padre pues practicaba el ocultismo, y eso pues fue para nosotros muy devastador, fue muy duro, porque indudablemente que la práctica de estas cosas ocultas que conectan con las tinieblas llevan a una persona no solamente a sufrir enfermedades, sino a vivir una vida muy dura, muy difícil. Bueno, eso fue lo que nos acontece, porque pues nos aconteció porque pues él continúa con sus prácticas, y esto pues nos lleva a una situación muy difícil hasta que nos abandona, se va de la casa. Y pues eso también fue otro golpe pues bien difícil para mí. Yo con un esfuerzo propio, a una corta edad, yo me levanto, yo salgo adelante y empiezo a estudiar en la universidad, la Universidad Santiago de Cali, administración de empresa. Estando estudiando me doy cuenta pues que yo no soy de sentarme en un escritorio. A mí me gusta más la acción, me gusta más
Esa no es mi perfil y bueno, decido, no termino la carrera y pues viajo posteriormente, años después me voy para Estados Unidos, me voy a trabajar en busca del sueño americano como tanta gente pues está en pos de eso y pues son años bien difíciles también, me toca luchar allá solo, me toca, pues no fue fácil, más sin embargo me fui con un propósito porque eh, en la situación en que vivíamos como familia, no teníamos una casa, siempre estábamos al lado de una, se casaba una de nuestras hermanas, entonces somos siete, cinco hermanas y dos varones, cinco mujeres y dos varones, y siempre se casaba una y como que nos íbamos todos pegados ahí por la situación económica, mi padre no lograba nada, mi mamá pues lo que ella podía hacer, y yo me trazo una meta. Yo digo, mi madre ha vivido todos los días al lado de una de mis hermanas y yo digo, yo me voy a ir y yo le tengo que conseguir una casa a mi madre. Yo me fui con la meta para Estados Unidos para conseguir una casa a mi mamá. El esfuerzo fue tremendo, me tocaba muy duro, me trabajaba durísimo, y con esto fui ahorrando y mi meta, lo que me propuse, pasados unos años, pues logré comprarle una casa, la casa y los sueños de mi madre, logré equipar toda la casa porque realmente lo único que tenía mi mamá, yo siempre estaba pensando en mi madre y mi hermana menor, lo único que tenía era una cama vieja que no había podido ir al lado de una hermana, de tal manera que el día que yo puedo comprar la casa a mi madre, puedo también comprarle todo nuevo, equipar toda la casa. Para mí eso fue una inmensa felicidad. Eso para mí, para mí fue algo fue una felicidad inmensa que mi mamá tuviera una casa, su ¿Y en qué casa propia. trabajaba, pastor? Allá me desempeñé en varias cosas. Terminé trabajando en una joyería, pero allá me tocó hacer de todo. Me tocó cargar, me tocó trabajar en una empresa de, eh, ¿cómo se dice? De desodorantes. Me tocaba poner los desodorantes en su lugar con máquinas, trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo me tocó cargar cajas en empresas como pues cadenas de almacenes grandes que están allá. En esos almacenes trabajaba cargando en la bodega. No fue fácil, pero bueno, logré mi objetivo, ¿Y logré mi cuántos años fue? propósito. Estuve, estuve casi 4 años Okay. viviendo continuamente. Logro sacar mi residencia americana, pero la perdí. Realmente nunca quise quedarme allá, y me vine para acá cuando al poco, no duró mucho desafortunadamente. Puedo entregarle la casa a mi mamá, eso fue una fiesta, fue una felicidad inmensa para mí. Mi mamá disfruta la casa muy poco tiempo, no alcanza a llegar, creo que unos máximo 2 años. Y regreso, porque mi mamá muere, eh, entonces mi mamá muere y me toca, y regreso y me voy quedando y me voy quedando y se me va venciendo, se me vence porque era la residencia provisional mientras llegaba unos años más para tener la residencia y la ciudadanía definitiva, pero no me importó mucho porque mi anhelo no era quedarme en Estados Unidos. Había cumplido mi meta y decidí volver, estando, Le entran llamadas y se va el audio. regresando pues de esto al poco tiempo ya conozco del Señor, eh, al Señor y pues esto para mí transformó totalmente mi vida. Esa fue como mi primera parte, viviendo unas situaciones y unas experiencias impresionantes, pero gloria a Dios que pude acercarme a Dios
y pues eso transformó totalmente mi vida. Cuéntenos acerca de esas experiencias que vivía allí, porque claramente hay una historia de vida antes y después de Jesús. Claro, claro. Eh, yo, eh, yo me voy con allá se me presentan oportunidades en Estados Unidos de hacer cosas que no eran buenas, pero siempre mi mamá era, cuidado, mi hijo, tenga cuidado, y esas son cosas que a uno le llama mucho la atención. Dios me libró de haberme metido en cosas que hubieran pues afectado mi vida definitivamente. Definitivamente Dios metió su mano y me libró de haberme metido, de haberme involucrado con gente incorrecta, de haber hecho, pues bueno, de haber cometido cualquier, como decimos nosotros, cualquier embarrada, y definitivamente Dios estuvo ahí. Me tocó hacer muchas cosas en mi vida. Desde muy niño yo he sido muy emprendedor. Yo recuerdo que de muy corta edad, no sé, 6 años, 5 años, en ese tiempo, que a pesar de ser tímido, porque era tímido, yo salía, cogía en mi casa, teníamos una casa en Garzón, vivíamos en Garzón, una casa muy grande, teníamos árboles de limón, árboles de naranja, yo cogía esos limones, naranjas, y me iba con un canasto a venderlos a la plaza de mercado. Y yo fui en eso muy emprendedor, no quería dejarme, no quería, y pues me metí yo con todo mi corazón. Pues hubieron cosas que fueron muy difíciles, pues me robaron, me afectaron, que pues me dieron muy duro. Casi me caso yo en Estados Unidos, allá en esa edad me enamoré de una muchacha y estaba mi corazón puesto en eso, pero definitivamente no era la mía. La que era me estaba esperando acá. eh, casi, y básicamente no se dio nada porque ella no quiso. Yo digo que Dios mete su mano en todo, y realmente esa no era la persona para mí, pero cuando regreso acá también se va conectando. Al poco tiempo conozco a mi esposa. Era muy jovencita, tenía 16 años cuando yo la conocí. Eh, y bueno, pues ahí empezamos también una relación muy especial. Pasé por cosas bien tremendas, porque viviendo en Estados Unidos, ya teniendo aquí algunas cosas, pues era mi debilidad eran las mujeres. Tenía una, tenía otra, bueno, en fin. Pero el Señor me libró, gracias a Dios, también de otras situaciones respecto a eso. Y definitivamente mi esposa, la mujer que me acompaña hoy, hace ya más de 30 años, pues era la que Dios tenía para mí. ¿Y cómo se llama su esposa y cómo sintió usted que realmente era la persona que tenía para usted? Es bastante extraño, ¿no? Mi esposa se llama Gloria Adriana Adardo, pero es de las cosas que uno no puede entender. Yo todavía esto le he hecho cabeza. En aquel tiempo era devoto del Milagroso de Buga. Iba a Buga a pagar promesas, porque cada rato me hacía cositas por ahí. Y en una de las idas a Buga, mi esposa estaba en la misma situación con unas compañeras del colegio, porque iban a presentar exámenes finales y estaban pidiéndole al Milagroso de Buga que le hiciera el milagro de no quedarse, ¿no? De pasar. En fin, ya había un grupo de amigas y yo la conocí a ella en Buga. De las cosas que no entendemos nosotros realmente, cómo suceden, ¿verdad? Porque en el lugar que menos esperaba, y espero que nos sucedió eso. Ahí nos conocimos, fuimos desarrollando, fuimos construyendo una relación que fue muy traumática,
pero gracias a Dios, pues todo eso que pasó, todo lo que ella vivió, todo lo que la hice sufrir, bueno, el Señor ha sanado su corazón. Fueron muchas cosas en las cuales fallé en nuestros inicios de la relación, pero ya posteriormente, pues ya en Cristo, ya las cosas son a otro precio, ya es diferente. Bueno, pastor, y entonces cuéntenos cómo empieza ese llamado a conocer de Dios. ¿Cuántos años tenía? Bueno, tenía, a ver, tenía 35, 34 años, 35 años cuando yo conozco del Señor. Eh, perdón, perdón. Más. 36 años, 37 años yo creo por ahí tenía cuando yo conocí del Señor. Fue sobrenaturalmente. Todo empezó con un sueño, una visión, no fue un sueño, fue una visión que yo tuve. Eh, yo siento que mi espíritu se va soltando de mi cuerpo. Había sufrido, había pasado por un proceso muy difícil donde pude ver demonios, las tinieblas se me manifestaban de una manera muy impresionante. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Pero en esta oportunidad yo siento que mi espíritu se va desprendiendo del cuerpo, se va subiendo. Yo veo mi cuerpo ahí acostado en la cama y me voy yendo y tengo un encuentro con Dios. Definitivamente puedo decir que tuve un encuentro con Dios cara a cara, porque lo que yo experimenté ahí fue algo maravilloso. A pesar de que mi condición, lo que yo hacía no era nada bueno, era negativo, era pecado, bueno, me emborrachaba de todo lo que usted se puede imaginar. Dios se ocupó de mí en esa condición. Entonces viene y salgo y me encuentro en un lugar frente a una luz maravillosa, y lo que yo sentí ahí fue algo que nunca en mi vida lo he sentido, ni lo he sentido, ni nunca lo volví a sentir. Es algo maravilloso. Yo estaba fascinado con eso, y sabiendo que era Dios el que estaba ahí. Allá no se habla. En la presencia de Dios digamos que es un ámbito de la eternidad. En el ámbito de la eternidad no hay tiempo, no se habla, porque Dios sabe lo que yo quiero y yo sé lo que Dios quiere. Es algo, parece que estuviéramos unidos con Dios, que fuéramos uno solo con Dios, y todo lo que Dios quiere yo lo siento, y lo que yo quiero Dios lo siente. Yo no quería salir de ese estado, era algo maravilloso. Yo nunca en mi vida había sentido algo tan especial. Ese día yo me acosté a dormir, eso fue en la madrugada lo que me ocurrió. Y cuando yo volví a despertar, cuando yo esa mañana volví otra vez, pues digo a despertar porque fue un éxtasis que sufrí. Yo ya no era igual, yo ya era otra persona. El Señor cambió mi vida, el 100% la transformó. Ya el cambio fue absoluto, sin ir a una iglesia, sin haber leído muy poquito la Biblia, leía. ¿Ya estaba nada, casado? Absolutamente no. Sí, ya estaba casado. Pastor, ya estaba casado. ¿y usted por qué cree que Dios le permitió vivir eso? ¿Había alguien que estuviera orando por usted? ¿Qué pudo haber motivado eso? Yo conocí una mujer, una señora, que era una mujer de oración muy tremenda. Ella siempre que me veía me decía: yo estoy orando por usted. Y yo le decía: siga orando, siga. Yo le decía: siga orando por mí, siga orando, que me vaya bien, le decía yo. Y yo sé que ella era una mujer tremenda de oración, y cada vez que me la encontraba me decía: estoy orando por usted, Guillermo. Me decía: estoy orando por usted. Yo le decía: siga orando, necesito su oración. Digamos que eso fue como una activación, ¿no? De lo que Dios ya había predeterminado. Eso fue la activación de esa predeterminación de Dios para mi vida. Y eso provocó indudablemente una respuesta del cielo, que a pesar de que yo estaba totalmente, digamos, en todo lo que el mundo ofrece,
aquí mi vida fue transformada totalmente. Indudablemente fue la intervención de Dios. Dios estuvo en este asunto y ese momento que yo viví me marcó para siempre. Ese momento que yo viví ahí, donde estuve cara a cara con Dios, donde no escuché, sino reitero, allá no se habla, Dios no habla, yo no hablé, pero uno siente lo que Dios quiere y Dios siente lo que uno quiere. Dentro de ese lenguaje extraño del sentir, por decirlo así, yo le dije a Dios que yo me quería quedar allá, que yo no quería volver acá. Ahí ya había nacido mi primer hijo, mi hijo mayor ya había nacido, y a mí no me importó, estaba muy bebé, era bebecito, y yo pues me había enamorado tanto de mi hijo, pero a mí no me importó. Yo dije, no, yo no quiero volver allá, yo no quiero, ya quiero quedarme acá, déjenme acá. Y en ese lenguaje extraño que digo que no se habla, Dios me dijo, no, tú no te puedes quedar, yo tengo un propósito para ti que tú tienes que cumplir allá y tienes que volver. Yo le decía, por favor, déjame acá, yo me quiero quedar acá. Y me dijo, no, no te puedes quedar. Y me quedé como un espacio, no sé, porque como te digo, no hay tiempo. Cuando de pronto me vine como en picada, sentí que me venía, pero una cosa impresionante, bajaba, pero a 1000, como dicen, y caí, me metí en el cuerpo, mi cuerpo saltó de la cama y yo quedé sentado y inmediatamente me fui al baño, lloré media mañana, estuve llorando toda la mañana por algo, no sé qué me pasaba, pero fue un quebrantamiento muy, muy, muy tremendo, y a partir de ahí mi vida fue otra, ya fue transformada totalmente mi vida. Pues de esa transformación quiero que nos hable después de un primer break comercial que vamos a hacer, porque aquí hay muchas cositas como sueltas que nos gustaría poder entender, y bueno, el propósito de Dios es así y Él escoge cuándo, cómo y a quién. Pero sí quisiéramos conocer entonces un poco más cómo se sigue desarrollando entonces ese nuevo hombre, ese nuevo Guillermo en Cristo. Entonces los invito a todos nuestros seguidores para que hagamos esta primera pausa comercial y ya regresamos desnudando el alma del pastor Guillermo. ¿Tiene dudas de la calidad del agua que consume o vende, de los alimentos que consume o vende y de los suelos que usa para sus cultivos? En el laboratorio Agualinsu le tenemos la respuesta. En el laboratorio Agualinsu realizamos análisis físico-químico y microbiológico de agua potable y residual, alimentos y suelos. Residual, alimentos y suelos. Comuníquese con nosotros al 318-716-4015 o al fijo 871-6282 en la calle 13, número 610. Le aseguramos resultados ágiles y confiables. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos. Combo Club, 2 Club Sándwich, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900. Combo favorito, una mazorquita de pollo, una mazorquita de res y 2 gaseosas por solo 22.900. Te esperamos, Merendero La Brisa. ¿Quieres renovar los espacios de casa y de tu oficina y no sabes cómo? En Diseño Interior encontrarás las mejores ideas y entornos para mejorar la imagen y dar notoriedad a tus espacios. Visítenos en la carrera séptima número 1821 en la ciudad de Neiva o comunícate al 315-228-1424 o al 875-3097. Para Diseño Interior es importante la imagen y renovación de tus espacios. Claudia Olave, Diseño Interior. ¿Deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, pero no sabes cómo?
Inmigración al Día es una compañía de abogados de inmigración cuyo propósito es trabajar por el bienestar de la comunidad hispana. Descubre cómo puedes hacer realidad tus sueños llamando al 864-626-0974. Recuerda, 864-626-0974, para que un excelente grupo de abogados expertos te asesoren sin costo. En octubre, Cigarrería La Rosa está cumpliendo sus 72 años. Disfrute increíbles descuentos y ofertas sensacionales en nuestros productos. Cigarrería La Rosa, calle séptima 309, esquina en Neiva. Domicilios 322-433-4787. Y queridos seguidores, pues estamos aquí nuevamente, agradecemos el tiempo del pastor porque sabemos que vive supremamente ocupado y que es una gracia que Dios nos ha permitido verlo aquí. Pero para ello también permítame, pastor, antes hacer una recomendación a cada uno de nuestros seguidores y es invitarlos para que a las 9 de la mañana también ahora tenemos una invitada especial en nuestra programación y ella nos está dando unas notas de bienestar y es Ivette Valenzuela. Entonces, junto con las palabras de vida de nuestros pastores durante toda la programación, además de esta entrevista Desnudando el Alma que se transmite a partir de estas entrevistas de esta semana del 1 de noviembre, vamos a tener a las 6 de la tarde esta conexión. Entonces, pastor, contémosles a nuestros seguidores cuál es ese nuevo tiempo, ese nuevo Guillermo que resucita allí. Y quería preguntarle, ¿usted cree cuando nos menciona que su papá estaba en temas de ocultismo y esas cosas, tuvo que ver esto en esa lucha espiritual que durante años usted tuvo que combatir y con el llamado con el que usted ya venía? Sin duda, Adriana, claro que a las tinieblas se oponen a la luz y cuando Dios tiene un propósito determinado, marcado en una persona, pues hay oposición. Siempre encontramos los ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nace, inmediatamente Herodes manda, por ejemplo, a matar todos los niños, ¿no? Cuando por eso el Día de Inocentes, pues que se celebra, porque pues se está celebrando ese hecho de que Herodes mandó a matar todos los niños porque cuando se dio cuenta que un rey iba a nacer, de acuerdo a lo que los reyes magos le contaron, él dijo no lo voy a dejar nacer y viene un ataque indudablemente que es inspirado por las tinieblas. Igual cuando Moisés va a nacer, por inspiración de las tinieblas vienen a matar a todos los niños hebreos porque iban a ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, esto nos muestra como los ejemplos de cómo cuando Dios tiene un propósito con una persona, indudablemente hay una oposición, se manifiesta marcada una oposición que utiliza alguna persona para oponerse o circunstancias que vienen a la vida de la persona para estorbar el cumplimiento del propósito, indudablemente. ¿Y qué sucede entonces a partir de este nuevo, de este encuentro personal con Dios? ¿Vas donde quién? ¿A quién le cuentas? ¿Empiezas a asistir a alguna iglesia? La gente diría que quizás estabas loco. ¿Cómo se vivió ese proceso? Sí, porque yo tenía un negocio en Cali y bueno, hacía negocios. Yo tenía una compraventa y yo hacía negocios. He sido de negocios y ahí en la compraventa pues yo hacía negocios, vendía, compraba, bueno, en fin. Y la gente amiga iba y ya cuando iban a ofrecerme negocios yo iba, lo primero que hacía es, todavía esto no se da. Antes de esto, yo empiezo a buscar de Dios en toda parte. A mí aparece un libro, yo me iba a la Librería Nacional a buscar libros que hablaran de Dios. Entonces, pues obviamente hay sin número de libros de filosofía, de pensamientos, de religiones, donde hablan de Dios, aunque no sea el mismo Dios. Entonces yo iba y buscaba, y yo era
me ha gustado mucho leer y yo me devoraba un libro. Entonces leí de todo. Leí todo lo que dijera Dios, yo lo leía. Y estuve metido en una cosa, en otra, en filosofía sin dudas. A mí, Paramahansa Yogananda y todo esto, me metí en eso porque me fascinaron las experiencias que este hombre tenía. Y me metí en eso a tratar de hacer como las prácticas, pero pues eso no me funcionó porque ahí no estaba realmente. Dios me cuidó. Definitivamente mi oración, el día que eso me pasó, yo le dije, Señor, yo he estado muy engañado, yo he hecho cosas incorrectas respecto a ti, yo no te conozco y yo te pido que no me dejes que me engañen. Yo no quiero ser engañado, no quiero ser engañado más, yo quiero buscarte genuinamente. Entonces vinieron varios asuntos como esta filosofía sin duda, que a mí me fascinó, porque este hombre es un hombre que, bueno, su pensamiento, su filosofía, sus direccionamientos a mí me parecían extraordinarios, pero eso no me funcionó, como te digo, porque pues yo no era para mí realmente eso lo saco. Viene la nueva era también. Entonces me meto en lo de la nueva era, hacer cosas de la nueva era, tampoco me funcionó. Dios me cerraba las puertas de una manera impresionante. Eso Dios me lo cerraba, era como diciendo, esto no es. Igual eso me cerró, me iba cerrando. Yo hasta leí libros hasta de espiritismo, porque hay un señor escritor, hay un tipo que escribe ahí espiritismo, y ese hombre pues habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como habla de eso, pues yo me metí y tuve una experiencia horrible con eso. Gracias a Dios fue horrible. Tuve una experiencia muy traumática porque vino un espíritu y vino a sentir lo que sentí, fue horrible. Entonces todo eso lo tiré a la basura allá. Y tenía unos amigos que vinieron de Estados Unidos y ellos me llevan a una iglesia cristiana. Y yo ese día, ahí en esa iglesia, yo sentí una felicidad tremenda. Yo dije, no, porque yo leía de todo. Yo leía de todo, pero no leía la Biblia. Entonces, imagínense, yo buscaba por todas partes, pero no buscaba la fuente, que era donde tenía que yo buscar en la Biblia. Y pues ya empiezo en una iglesia pequeñita en Cali. ¿Cómo se llamaba la iglesia, padre? Pastor. Vida Abundante se llamaba. Vida Abundante. Ya no existe, ya el pastor murió, ya no existe. Entonces ahí viene el avivamiento en Cali, porque en Cali llega un avivamiento donde se abren cantidad de iglesias cristianas, donde el Estadio Pascual Guerrero se llenaba, pero quedaban 10.000 personas afuera en las vigilias que hacía la Asociación de Pastores de Cali. Quedaba gente afuera por la cantidad de gente lleno el estadio, 50.000 personas adentro, 10.000 personas afuera viendo por pantalla la vigilia, y eso es como un avivamiento que se da, y ahí caímos nosotros, mi esposa y yo. Bueno, empecé yo, ahí en esa red que tiró el Señor ahí caí yo, ahí fue donde yo llego. Empiezo a asistir a esta iglesia pequeñita, pero ellos hacían solamente una reunión los domingos. Uh-huh. Y yo me quería comer todo, o sea, yo devoraba. A mí me gustaba alabarme, adorar, me gusta, pero era una intensidad tan impresionante que yo le decía al pastor, haga otra reunión, por favor, mire, para mí el domingo no es suficiente. Entonces yo me iba para otra iglesia, porque yo quería todos los días quería estar en la iglesia. Todos los días quería aprender, todos los días quería cantar, todos los días quería alabar. Y allá solamente había pues la reunión el domingo, y eso para mí no era suficiente. Yo decía, no, mire, por favor, haga otra reunión. No, él no me hacía caso. Y yo me iba para otras iglesias para poder suplir, porque yo tenía hambre, pero hambre desesperada. Yo comía, y yo soy buen lector, pues yo leía, y yo sentía que me faltaba más. Pero bueno, ahí empecé, ese fue el primer paso, y entonces ahí, toda la gente que iba a hacer algún negocio conmigo, lo primero que yo hacía era hacer la oración de, venga, yo quiero que ustedes reciban a Cristo en su corazón.
Pero allá, y me entró una cosa tremenda con el Espíritu Santo. Entonces yo, en mi inocencia, en mi infancia espiritual, yo, yo oraba por todo el mundo y le pedía. Yo no sabía orar mucho porque yo estaba empezando. Yo no me sabía casi ni un versículo bíblico, nada, ¿verdad? Y yo empecé, y yo a todo el mundo le hablaba y por todo el mundo oraba, por todo. A mí llegaba alguien allá y me daba la oportunidad y yo oraba por él. Y siempre los dejaba dormidos, ahí me quedaban dormidos. Y me pasó una experiencia, bueno, ya pasó el tiempo y yo era una pasión y hablaba y le decía a todo el mundo, hablaba y algo muy tremendo por el Espíritu Santo. En ese momento siento que debo salir de Cali. El Señor nos dirige a Neiva. Yo le digo un día a mi esposa, el Señor nos está sacando de la ciudad, tenemos que salir de Cali. Yo no sabía por qué. Solamente sentí eso, en mi oración sentí que tenemos que salir de Cali y determinamos, le digo yo, vámonos para Neiva y mi esposa me sigue. Mi esposa estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando economía y ella quería venir a seguir, pero aquí en ese momento no había esa carrera en ninguna universidad. Dijo, no me importa yo así, y ella para la carrera por eso. Pastor, ¿y por qué Neiva? ¿Cómo? ¿Por qué Neiva? Indudablemente que fue terminado por Dios, eso no tengo otra explicación. Pero alguien le habló de Neiva, tenía alguna conexión aquí, bueno, no sé. Recuerda que yo soy de aquí del Huila. Del Huila, sí. Yo soy de Tarqui y yo venía a Garzón a visitar mi familia, mis primos, yo venía a visitarlos okay. Y casi siempre me iba por La Plata para Cali, pero los últimos viajes me dio por venirme por Neiva. Y yo llegaba donde un primo aquí en Neiva y ahí empezó. Yo siento que es Neiva. No entendíamos absolutamente nada, pero a ese sentir que hubo en nuestro corazón determinamos venirnos para Neiva. Y determinamos venirnos para acá y poner un negocio acá. Nos venimos para acá y ponemos un negocio de venta de llantas para tractomula, eran nuestras, de todo, pero más las grandes para tractomula. Y venimos y establecemos el negocio acá y empezamos a congregarnos en una iglesia acá. Aquí ya empieza la otra parte de nuestro ministerio, ya que Dios empieza a encaminarnos para empezar la obra del ministerio. Pero en Cali me pasó algo muy especial. Voy un día, ya estaba acá en Neiva, no hacía mucho, me había trasladado para acá y me tocó regresar a Cali a hacer algo y voy a visitar una familia, un amigo que en nuestros tiempos de parranda y eso, pues éramos muy amigos, y él tiene su esposa, sus hijas, y yo me fui a visitarlos y él me dice, oiga, ¿por qué no había vuelto? ¿Qué le pasó? Entonces le conté, no es que yo me volví cristiano, le dije yo me volví, estoy siguiendo a Cristo, y él empezó a burlarse, molestándome, ya, entonces el señor obispo, y el cura, entonces ya empezó a decirme cosas, a burlarse, pero en broma, así yo me reía también. Y él me dice, ¿por qué no vamos a mi casa? Yo conocía a toda su familia, y entonces le dije, sí, listo, vamos a su casa. Y nos fuimos para la casa de él, y ese día a mí me dio por orar, me dije, yo por todo el mundo oraba, y les dije, ¿ustedes me permiten orar por ustedes? Y ellos me dijeron, claro, ore. También ahí en tono como riendo, y yo también, pero de manera sobrenatural. Mientras nosotros estábamos orando, yo no estaba orando por nada de liberación ni nada por el estilo. Sencillamente yo pedí, yo le dije lo que yo sabía hacer. Espíritu Santo, ven y toma el control de la vida de cada uno de ellos, y eso era toda mi oración. Y cuando yo hice eso, las 3 hijas de ellos se cayeron al piso y empezaron a manifestar demonios cada una. Era una cosa impresionante. A mí, yo me asusté porque nunca me había tocado solo una manifestación así. Cuando vi que empezaron a manifestarse demonios en ellas,
brincaban, se reían, el piso se levantaban y las tiraban contra el piso. Y yo era asombrado, que yo nunca había visto eso, y menos solo. Yo estaba solo y yo no estaba, y cuando se da esa manifestación, pues yo sigo orando. Los dos padres, el papá y la mamá, salieron y se fueron, les dio susto y me dejaron en la parte de atrás con esas 3 niñas, con esa manifestación. Y para mí fue, pues, a mí me dio, porque yo no había experimentado eso, y solo menos, eso fue maravilloso. Esas niñas se levantaron, se sentían diferentes, se sentían como algo hubiera pasado nuevo en sus vidas. Y al día siguiente, él me llama y me dice, es que algunos vecinos escucharon lo de anoche y ellos quieren que usted venga a orar por ellos hoy. Y yo le dije, pues sí, yo voy. y esa noche, ese día, voy por la noche otra vez a la misma casa. Ya no eran ellos 5, sino que ya eran 15 personas que estaban ahí, de los vecinos que ellos habían invitado. A ellos les impactó mucho la manifestación de las hijas. Claro. Y cuando les digo, yo hacía esto, esta era mi fórmula de oración. Cójanse todos de la mano. Se cogían todos de la mano y yo empezaba a orar, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando, manifestándose, amén, ¡pum! Amén. Y ese día, esa era mi fórmula. Y ese día, cuando estaba orando, empezaron la gente a caerse sola, pum, 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 caían solo. Y yo pues estaba sorprendido también. Y ellos quedaron muy impactados. Quedaron muy impactados porque la gente se caía sola, la gente lloraba, la gente se sanaba. Entonces a mí me impactó mucho y bueno, ese día me despedí, pero al día siguiente me dice él, mi amigo, es que en la casa de mi mamá yo les conté y ellos quieren que usted vaya. Y yo le dije, bueno, yo voy. Llegué a la casa ese día, a la casa, ya no ahí donde estábamos, sino en otro barrio, en otro lugar donde vivía la madre de este amigo mío. Y cuando llegué allá yo me asusté porque por lo menos habían 60 personas. Ocupaban toda la casa, la cocina, la sala, las habitaciones. Y lo mismo, llegué allá, cójanse de la mano. 60 nuevos caídos, pastor. 60 nuevos. Todos cogidos de la mano, la misma oración, lo mismo. Y la gente, pum, 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 todo el mundo cayéndose, llorando, manifestándose. Eso fue maravilloso, esa es una experiencia para mí muy, muy tremenda. Y ya pues me vine para acá, para Neiva. Ya estábamos acá, pero pues regresé acá. Y aquí pues empezamos a asistir ya a una iglesia y fue de mucha bendición para nosotros. Bueno, pastor, pues es el momento de hacer una pausa nuevamente y ya regresamos entonces hablando un poco del ministerio en Neiva, cómo terminas pues bajo la denominación de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Y entonces digámosles a nuestros seguidores que se queden un momentito aquí escuchando y viendo las pautas comerciales porque tenemos sorpresas para contarles en este segundo bloque. Ya regresamos. Permanezcan ahí, que sí, va a ser señor. Muy especial. Ven y disfruta en el Merendero de Brisas los mega combos. Combo dúo, hamburguesa Neiva Lloro, hamburguesa barbacoa, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Combo dupla, 2 choriperros americanos, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Te esperamos, Merendero en La Brisa. Protege tu hogar y empresa de tanta inseguridad y delincuencia que abunda en estos días. Cuídalo remotamente y en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Obsérvalos y escúchalos mediante sistemas de videovigilancia con audio incorporado. Activa luces, alarmas y mensajes de voz disuasivos y recibe alarmas y notificaciones en tu teléfono. Somos Innova Seguridad. Soluciones integrales en seguridad, expertos en venta e instalaciones de equipos y sistemas de videovigilancia, alarmas, sensores, cercas eléctricas, control de acceso y seguridad para piscinas. Somos distribuidores autorizados de High Vision, líder mundial en equipo de videovigilancia. Visítanos en nuestras redes sociales o en la carrera quinta, número 518, Neiva.
¿Tiene dudas sobre si tiene COVID, sobre la paternidad de su hijo o su médico le ordenó cualquier examen clínico de prevención, rutina o tratamiento? En la IPS, Laboratorio Clínico Especializado María Gisela Ramírez Manrique, con los mejores equipos, el mejor servicio y los mejores precios. Lo atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con nosotros al 318-716-4008 o al fijo 864-3405. Ubícanos en la calle 18, número 639, contiguo a la Clínica de Fracturas. También contamos con servicio a domicilio. Hey, ¿planeando salir de vacaciones? La agencia operadora de turismo Fénix tiene los mejores planes turísticos en el desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera, Mano de Gigante, Cueva del Tigre en Yaguará, San Agustín y mucho más del Huila. Ven a vivenciar con senderismo, aviturismo, astronomía, lugares mágicos, llenos de misterio y diversión. Llámenos al 313-377-3455, 313-377-3455 en Villavieja, Huila. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. A ti que te gusta todo lo diferente, ha llegado a Florencia helado tailandés artesanal bien hecho. Los helados artesanales tienen mucha fruta. Prepáralo con la fruta favorita, la que más quieras. Visítanos en el Centro Comercial Gran Plaza. Helado artesanal, servicio a domicilio, 311-356-2525. Visítanos en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso. ¿Corres peligro en tu país de origen por tu pensamiento político, la defensa del medio ambiente o por profesar tu fe? Descubre junto al equipo de Inmigración al Día, oficina del abogado Andrés Rivas, cómo podrías adelantar tu proceso de asilo para que puedas establecerte de manera segura aquí en los Estados Unidos. Marca ahora el 864-626-0974 y descubre tus posibilidades migratorias. Recuerda, 864-626-0974. Y retornamos con este lindo segmento, desnudando el alma del pastor Guillermo Martínez Perdomo de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Pastor, pero antes entonces permítame, yo quiero motivar a nuestros seguidores para que a través de las redes sociales nos acompañen, nos permitan seguir creciendo y participando en los concursos, porque le damos gracias a Dios que nos ha permitido la providencia a través de nuestros amigos anunciantes. Tenemos la posibilidad de hacer sorteos, hemos sorteado noches de hotel del Hotel Neiva Plaza, del Hotel Yalconia, del Hotel Betel, y tenemos sorpresas para el mes de noviembre, así que la idea es que nos sigan a través de las redes sociales y puedan saber la metodología del concurso. Entonces en Facebook Live nos encuentran como Cristo al Parque, esta entrevista Desnudando el Alma a las 6 de la tarde, y en Instagram Cristo al Parque Radio. También pueden encontrarnos a través de nuestra página web www.cristoalparqueradio.com, inscribirse en los sorteos en nuestra línea WhatsApp 317-212-7788, contarnos cómo nos están escuchando y enviar los datos personales, y a través de las redes sociales pues van a saber cómo hacemos estos sorteos. Entonces sigamos con esta linda historia, con este precioso testimonio, porque Dios le permite radicarse en la ciudad de Neiva y afianzarse en una iglesia y en un ministerio que está creciendo cada día y que es una bendición para nuestra ciudad. Amén. Bueno, ya aquí me vinculo con un ministerio antes de establecerme en la iglesia, que es la Confraternidad Carcelaria. Preciosos momentos Dios nos hace vivir ahí en la cárcel, donde vamos a compartir la palabra, y llegamos a tener casi el 100% en ese tiempo de los internos que asistían a las reuniones, casi el 100%, no total, pero eran pocos, no eran muchos,
creo que no recuerdo exactamente la cifra, como 400 y algo, 500 y pico de internos en ese tiempo que había, y logramos tener una gran cantidad de ellos, tanto de las mujeres como de los hombres, y a través de este ministerio desarrollamos algo muy, muy hermoso en la cárcel. Logramos, pues el Señor nos usa para transformar personas ahí en el ministerio carcelario. Ahí empieza el Señor a probar nuestra fe, a enseñarnos a caminar en fe, a través de todo lo que vivimos allá, cada vez que íbamos a compartir con los internos de la cárcel. Fue un proceso maravilloso, fue una escuela maravillosa, donde Dios nos mostró cómo su autoridad sobre un lugar, a pesar de ser tan difícil, cuando hay gente que le cree, provoca transformación, como en la cárcel. Hemos visto cosas maravillosas. En la cárcel, en aquel tiempo, veíamos milagros extraordinarios, pero cosas maravillosas que pasaban. Ahí empezamos a desarrollar el ministerio. Aún todavía apoyamos la confraternidad carcelaria, hacemos parte de este ministerio que es tan precioso, donde vamos donde muchos no quieren ir y donde hay gente con tanta necesidad de Dios. Entonces ahí empezamos a desarrollar el ministerio. Hacemos cosas que no sabemos cómo bueno, sí sabemos, a través del Señor las pudimos hacer, porque fueron cosas impresionantes, cosas increíbles, de impacto a nivel de la cárcel. Pero el Señor, en un sueño, yo tengo un sueño y el Señor me dice, en el sueño me dice: tú vas a ser pastor de la iglesia de Filadelfia. Yo no conocía, tenía algún contacto de pronto con alguien, pero pues yo no conocía al pastor Colin Crawford, que era el pastor de la iglesia de Filadelfia en Bogotá. Pero con ese anuncio yo le digo a mi esposa, yo tuve este sueño y el Señor me dijo que yo iba a ser pastor de la iglesia de Filadelfia. Pues obviamente que mi esposa le dio risa, porque dice, pues el pastor, yo era comerciante, pues qué pastor y de la iglesia de Filadelfia. Y empezamos, Dios un día nos habla a través de varias personas, cuando Dios me habla de que debo ya establecer el ministerio que Él me entregó. Pero a mí me da temor. Yo digo, yo no puedo cometer errores. Yo estoy en una iglesia y salirme a abrir una obra, una iglesia así a la loca, yo no lo voy a hacer. Le pongo 5 señales al Señor, y las 5 señales el Señor me las cumple. Y empieza la gente a decirme que ya es el tiempo del ministerio, que ya es el tiempo. Y yo me negaba, porque yo sentía temor de estar haciendo lo que Dios no me estaba diciendo que hiciera. Pero a mí me confirma algo. Yo me voy para Cali, tengo un viaje que hacer a Cali. Ya esto ya ha avanzado el tiempo. Ya llevamos más de un año aquí en Neiva, claro. Cuando sucede esto, ya como un año y medio, algo así. Yo viajo a Cali a traer algo, no recuerdo qué. Pero mientras yo iba viajando, el Señor puso en mi corazón, yo sentí que tenía que llamar a alguien que hacía parte de la iglesia a la cual yo pertenecía en Cali, y que yo no había vuelto a saber de él. Y yo no tenía ni el número de esa persona. Logré con otra persona, con una hermana de la iglesia, conseguir el teléfono de él. Y yo le digo, él se llama Javier, le digo: Javier, es que a usted le está pasando algo, usted está pasando por alguna situación difícil, necesita que ore por usted. Me dijo, no, nada, no, yo estoy bien. Me dijo, lo invito a almorzar el domingo. Entonces yo le dije, bueno, yo lo invito a almorzar el domingo. Y en el almuerzo, en el apartamento de él, estaba el pastor Colin Crawford ahí. Ese día, de manera sobrenatural, el pastor Colin Crawford, pastor de la iglesia de Filadelfia en Colombia, oró por mí para que fuera el pastor de la iglesia de Filadelfia en Neiva, de manera sobrenatural. Así empezó nuestro ministerio. Tremendo, pastor, tremendo. Y dentro de, nos ha compartido algunas experiencias, yo le llamaría místicas o espirituales, pero por ejemplo, de esos milagros que más le han sorprendido a usted, de esos tiempos donde Dios lo ha usado, porque sabemos que es Dios quien hace Amén. Su obra.
algo que quiera contarnos específicamente, ese milagro o eso que recuerda que usted diga, el poder de Dios realmente es ilimitado y no puedo explicar este tipo de situación. A ver, voy a contar dos cosas. Ha habido muchísimas, muchas. Pero estas dos son como en el inicio de nuestro ministerio. Y a mí estos nunca, me quedaron siempre marcados, muy marcados. Dios a mí me habló. Mi esposa tuvo una operación, le sacaron las dos trompas le cerraron las dos trompas de falopio, las tenían porque se le reventaron con 2 embarazos extrauterinos. Ella fue operada de las trompas de falopio, pero Dios me dijo que Él me iba a dar otro hijo. Entonces yo siempre le decía a mi esposa, nosotros vamos a tener otro hijo. Me dijo, pero es imposible, no tengo las trompas. Le dije, para Dios nada es imposible. Y resulta que en eso mi esposa empieza a sentir algo en su vientre y empieza a sentir como una opresión en su vientre, y vamos a hacer un examen y resulta que eran 3 miomas, uno muy grande que tenía en la matriz, y el médico le dijo, la tengo que operar, tengo que sacarle la matriz. Cuando el médico dijo eso, yo dije, wow. Le dije, Señor, ahora le va a quedar más difícil, porque sin trompas y sin matriz, pues ya es más difícil, ¿verdad? Porque yo, el médico, hay que operarla porque los miomas están muy grandes y es muy peligroso. Entonces yo le dije, pues bueno, empezamos a orar y de repente ella extrañamente empieza a sentir otra cosa. Y ella me dice, yo ahora estoy sintiendo, eso pasó como en un lapso de un mes, y ahora estoy sintiendo como cuando quedé embarazada de mi hijo mayor, de Andrés Felipe. Entonces yo le dije, hágase una prueba, y efectivamente la prueba salió positiva. Entonces dijimos, pero están los miomas. Entonces fuimos, se hizo un examen que hacen de ecografía, y los miomas habían desaparecido. Y se habían convertido en un hermoso bebé. Desaparecieron los miomas porque los miomas estaban, el examen nos mostraba cuando estaban y aquí habían desaparecido, y ahora en lugar de eso estaba el bebé ahí en el vientre. Mira, yo cada vez que veo a mi hijo no podía nacer, y él es el fruto de esto. La segunda experiencia que tuve, han habido muchísimas, pero recuerdo que empezando, había un hermano, empezando el ministerio, todavía no estábamos con la iglesia, y él tenía un lunar que era cancerígeno, le habían detectado cáncer ahí en el lunar, se lo tenían que operar, y en una administración, él estaba con las manos así, y de repente el lunar le quedó en la mano, el lunar se le cayó solo aquí en la mano. Estas fueron experiencias bien especiales. Pastor, bien especial, básicamente. Durante este tiempo el Señor le ha hablado y ha hecho un llamado importante. Nos gustaría que habla acerca de la unidad. Nos gustaría que nos compartiera en 2 minuticos este llamado para todas las personas, y hacemos la oración, porque sé que Dios lo usa grandemente y hoy queremos recibir de esa bendición tan especial. Amén. Una de las la gente pierde el tiempo. Yo le digo a la gente que está haciendo cadenas de oración, Dios no quiere montoneras. El Señor Jesucristo nos enseñó algo muy claro: si 2 se ponen de acuerdo, si 2, no necesita 20, ni 30, ni 100. Si 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre que está en el cielo se la dará. El problema es ponerse de acuerdo 2. Ahí está el problema. El asunto es que la gente, sí, es fácil, venga, oremos 5 minutos, pero póngase de acuerdo y verá. El apóstol Pablo decía, es tan difícil ponerse de acuerdo hasta uno mismo. Adriana, mire, el apóstol Pablo decía, mire, ¿por qué será
que yo termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué no hago lo que quiero, sino que termino haciendo lo que no quiero hacer? O sea, entre el alma y el espíritu hay división entre nosotros mismos. Ahora, ponerse de acuerdo dos personas no es tan fácil. El Señor ha dispuesto, está determinado por Dios. Usted no necesita hacer una cadena de oración con 30, con 50. Le quiero decir algo, este es un principio del reino de Dios. Dios no responde a montoneras, Dios responde a unidad. Es un principio innegable para cumplir. Entonces hay un matrimonio, hay una pareja que nunca se ponen de acuerdo. Van a la iglesia, oran, pero no se ponen de acuerdo y están esperando una respuesta. Es fácil. El Señor dice, pónganse de acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, mi Padre que está en los cielos se la dará. O sea, no necesitamos dos, pero ¿dos con qué? Con la disposición de humillarse, de humildad en el corazón para decirle, está bien, me pongo de acuerdo, me uno a tu sueño, me uno a tu propósito, aunque yo no tenga nada que ver, me uno a tu propósito para ponernos de acuerdo los dos. Qué difícil es ponerse de acuerdo, qué difícil es la unidad. La condición para respuesta de cualquier oración, pónganse dos de acuerdo y mi Padre que está en el cielo les dará acerca de cualquier cosa, sanidad, algo económico, etcétera, etcétera. Dios tiene la respuesta. Esa es la clave de eso. Estar unánime, juntos. Amén. Amén, pastor. Es el principio del acuerdo. Y entonces hagamos la oración y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de podernos poner de acuerdo. ¿Le parece? Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, yo te pido, Padre, que seas obrando en cada persona, Señor, que está escuchando, que está conectada en este momento, que puedas manifestarte, Padre, de manera sobrenatural sobre cada familia, papá, que cree, que ha entendido los principios, papá. Este principio del acuerdo, de ponernos de acuerdo, es determinante y está en nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús, si hay problemas en tu casa, hay problemas en tu matrimonio, hay enfermedad, hay algo que han desahuciado a alguien, en el nombre de Jesús, si te pones de acuerdo con alguien, ponte de acuerdo ahora en el nombre de Jesús y declaro que por las heridas de mi Señor Jesucristo recibe esta sanidad. Ponte de acuerdo por lo menos con esto. Y en el nombre de Jesús, si hay problemas en el matrimonio, en esta misma hora, que sea el Espíritu de Dios poniendo ese acuerdo, poniendo esa unidad, poniendo esa disposición para unirse como familia, como pareja. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, pastor. Hagamos entonces la invitación para las personas que quieran pues recibir la consejería, asistir a la iglesia. Contémosles a nuestros seguidores de qué manera. He visto que están haciendo reuniones también presenciales, pero también virtuales. Las personas que nos encuentran en la ciudad de Neiva, ¿cómo podemos encontrar una conexión con el pastor Guillermo o bueno, con la iglesia Filadelfia? Bueno, tenemos básicamente los canales de YouTube, Facebook, en YouTube, el canal de YouTube, y en Facebook pues está Iglesia Cristiana Filadelfia Neiva. En YouTube aparece en Facebook Iglesia Cristiana Filadelfia Neiva, en YouTube el canal de la Iglesia Filadelfia Neiva. Ahí nos pueden encontrar, ahí puede escuchar todas las predicaciones, ahí puede escuchar, puede entrar al congreso que hemos acabado de tener, que ha sido poderoso, ha sido maravilloso, y estamos ubicados en la avenida 26, número 330, enfrente de la pista del aeropuerto. Ahí nos encuentra Iglesia Filadelfia Neiva, Iglesia Cristiana Filadelfia Neiva. Ahí te esperamos. Tenemos reuniones los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 7:30 y a las 10 de la mañana. 2 reuniones, ya vamos a abrir la tercera después de la pandemia, que ya tenemos pues el aforo más amplio. Vamos a estar ahí presencial. Si usted necesita ayuda, puede acudir ahí a las oficinas. Permanecemos en horario de oficinas de martes a sábado, y el domingo pues con nuestras reuniones. Ahí les podemos atender con mucho gusto.
Avenida 26, número 330. Y al pastor Guillermo lo podemos escuchar también en nuestra aplicación de Play Store, Cristo al Parque, con una palabra de vida también. Bueno, muchísimas gracias, queridos seguidores, muchísimas gracias, pastor. Cristo al Parque es su casa, es un privilegio poder contar siempre con su bendición, y pues le damos gracias a Dios por su vida, por haberle permitido ser sensible a su palabra y haber recibido ese llamado y venir a esta ciudad a crear y pues a bendecir todo un ministerio. Entonces se despide de ustedes Adriana Trujillo Cedeño. Gracias, pastor. Adriana, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo. Amén, amén. Los amamos, los bendecimos y sigan conectados aquí en Cristo al Parque Radio con estas entrevistas a las 6 de la tarde por Facebook Live. Bendiciones, bye bye.